Buen día. Pareciera que el término revocatoria es el término que más se utiliza en Latinoamérica, o en Colombia podría decirse que es el término que más anhelan algunos colombianos. Revocatoria para alcaldes, revocatoria para gobernadores y revocatoria en los últimos días para el presidente de la República. Frente a eso, justamente, nacen los referendos. Y es que ha surgido un referendo, el referendo constitucional aprobatorio, denominado referendo por un país mejor. Y entonces me he puesto en la tarea de buscar a la autora de ese referendo, la señora Gladys Sánchez Castro, quien nos acompaña. Señora Gladys, buena tarde. ¿Cómo ha estado usted? Héctor, muy buena tarde. Yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Pues Gracias. Yo complacido, de verdad, complacido de que usted haya aceptado esta entrevista, porque fue difícil conseguirla. Muchas gracias, es usted muy gentil. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de dar a conocer este referendo. Pues mire, yo la he invitado por una cosa. ¿Quién es, primero que todo, Gladys Sánchez Castro? Bueno, Gladys Sánchez Castro es una mujer luchadora, defensora de derechos humanos y de derechos sociales, que se cansó, como todos los colombianos y todas las colombianas, de los atropellos y las injusticias a que hemos sido sometidos durante tantos años por parte de los gobiernos que no se preocupan por legislar ni apoyar a un pueblo que necesita tanta justicia. O sea, así de sencillo. Pero Gladys, hay una cosa de por qué usted se le mide a un proyecto de referendo que prácticamente está obstaculizado, diría yo, porque uno, en medio de todo el conflicto colombiano, el país está dividido. El Congreso de la República ha dado muestras últimamente del fast track, que es desconocer al constituyente primario. ¿Cómo se le mide a usted en una utopía tan grande, en medio de tanta dificultad? ¿Sin apoyo político? ¿Tengo entendido? Sin apoyo político. Si esta es una iniciativa netamente popular, me le mido porque, como ya le decía, es demasiada la arbitrariedad. Nació mi idea desde el momento en que el presidente Santos decidió pisotear la decisión del no. No porque yo apruebe solamente el no, no porque no quiera la paz. Todos y cada uno de los colombianos y colombianas deseamos la paz, pero una paz no se puede cimentar en la injusticia y en la ilegalidad, en el irrespeto a la Constitución. Y el presidente Santos, cuando se posesionó, juró respetar y defender la Constitución y la ley. Y desde su punto de vista, ¿el presidente la ha respetado o no la ha respetado? Desde mi punto de vista no, y desde el punto de vista de más de 6 millones de colombianos que dijeron no estamos de acuerdo. Mire, no es que no querramos la paz, es que no estamos de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia. Sí. Queremos modificar, queremos paz, pero con justicia. Eso es buscar paz, porque cuando se divide a un pueblo, como sucedió con este plebiscito, el presidente, en lugar de unir y buscar, muestre a ver qué es lo que está mal, qué es lo que realmente pide mi pueblo, lo que hizo fue dividir y acudir al Congreso para que aprobaran de una forma no anticonstitucional, porque la Constitución se lo permite. Obvio. Eso está demostrado. Pero sí ilegítimo, ¿por qué? Porque es que estaba en contra del pueblo. ¿Para qué se elige el Congreso? Para que defienda al pueblo. Es que el Congreso es el veedor político del presidente, es el que le dice, un momentico, somos los representantes de nuestro pueblo y estamos obligados a defender lo que el pueblo pide. Y el pueblo, ¿qué pidió en el plebiscito? No queremos estos acuerdos. En mi opinión, el Congreso debió respaldar a su pueblo. Así de fácil. Bueno. Señora Gladys, hay una cosa que a mí me parece como un cortocircuito y quiero que me lo aclare y se lo aclare, por supuesto, a los oyentes, a los televidentes, y es que usted está basada en la ley 1757 de 2015, pero no es un cortocircuito en el sentido de que se pueden revocar los alcaldes, se puede pedir la revocatoria de los gobernadores, pero con esta ley no se puede
no se puede revocar el mandato del presidente de la República. Entonces, ¿cómo usted logra que la Registraduría Nacional de Colombia le conteste afirmativamente y le dé en la parte resolutiva, le apruebe este referendo? A mí me parece interesante eso. Sí, es muy interesante porque precisamente a raíz de esta arbitrariedad de que Santos no quiso respetar y valer la mayoría, es que estamos en democracia. ¿Y qué es la democracia? Se hace lo que la mayoría diga. Esto no es ni una dictadura, ni es una monarquía, es una democracia. Entonces, en el momento en el que decidió no hacerlo, yo empecé a investigar y dije, no, ¿cómo así? Si no quiere escuchar, entonces yo por medio de Twitter le mandé al presidente Santos, le dije, por favor, recapacite y tenga en cuenta que el pueblo es el que decide. Usted cambie esa actitud porque de lo contrario nos va a tocar revocarlo. Entonces empecé a mirar Perdone que la interrumpa, discúlpeme, pero ¿el presidente a usted le dio respuesta a través de Twitter, algo así, o no? No, obvio que no, señor. La única respuesta que recibí fue de un tuitero que dijo, pues sin saber si él se asuste con esto. Y le dije, puede que sí, puede que no, pero es el primer paso. Y el pueblo está despertando, y el pueblo se está cansando. Y es que esta Colombia es una empresa social del Estado. Cuando hablamos de una empresa social del Estado la asimilamos a cualquier empresa. Una empresa tiene accionistas, el pueblo, los accionistas son el dueño de la empresa, el pueblo es el dueño de la Colombia. Los contribuyentes son los accionistas del Estado. Correcto, son los que le aportan el capital social. Entonces, ¿qué hace el pueblo para organizar como toda empresa? Se crea se nombra un gerente, se crea una junta directiva para que no todo el mundo tenga que dar datos o dar opiniones, sino para centrarlas, pero se eligen personas que van a representarla. Entonces, ¿qué pasa? Toda empresa tiene unos estatutos que son los que la rigen. Se hace esto, no se hace, se puede hacer esto, no se hace. ¿Cuáles son los estatutos de la empresa social del Estado llamada Colombia? La Constitución política y de ahí para abajo leyes, decretos, normas, todo lo que se expide legalmente. Entonces, me puse a pensar y dije, hombre, si yo lo asimilo a una empresa, si yo elijo mi gerente de mi empresa y resulta que me lleva a la bancarrota y resulta que toma unas acciones que no están haciendo que mi empresa progrese, ¿yo qué puedo hacer? Decirle, señor, qué pena, mi carta de renuncia, usted no está cumpliendo con su deber. Entonces yo lo puedo revocar. ¿Qué es el presidente? Es el gerente de Colombia. ¿Quién lo eligió? Los y las colombianas. ¿Quién lo puede revocar? Los y las colombianas. Y el artículo 40 nos da la razón. Háblenos, por favor, entonces, si no fue la ley 1757, ¿con base en qué usted se soporta para poder presentar la iniciativa a la Registraduría Nacional? Es que precisamente, no, sí está bien con base en la ley 1757, pero lo principal es esto, miren, les quiero leer. El artículo 40 de la Constitución Política dice, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, atiendan esto a este punto 4, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Por eso es que sí tomé la ley 1757, pero la ley 1757 dice que la revocatoria es únicamente para alcaldes y gobernadores, que fue la talanquera que tuvo esto y que nadie había podido revocar, porque la intención sí es revocar presidentes que se han comportado mal, pero nadie lo había podido hacer porque se cifraba únicamente en la ley. Pero entonces, el artículo al decir revocar el mandato de los elegidos, el alcalde es elegido, el gobernador es elegido y el presidente es elegido. Entonces, aunque por la voto ley popular, por voto popular, por supuesto. Exacto, están en las mismas condiciones. Exacto. Entonces, aunque la ley 1757 del 2015 no nombra al presidente, eso no lo excluye de que pueda ser revocado. Un ejemplo rapidito y sencillo. Resulta que la ley dice, yo tengo una ley que me dice que la Constitución me dice, artículo 40, todos los gatos que infrinjan la ley deben pagar cárcel. Entonces resulta que la ley 1757, bueno, estoy poniendo un ejemplo, me dice, el gato negro y el gato blanco, si infringen la ley, pueden ir a la cárcel. Pero resulta que es que yo encontré un gato gris que me infringió la ley y debe ir a la cárcel. Y la ley no me nombra el gato gris, pero la Constitución me dice todos los gatos. Entonces hay una figura jurídica que se llama analogía jurídica
que dice que cuando es el mismo caso, se aplica la misma ley. Entonces, el presidente lo eligió el pueblo, el gobernador lo eligió el pueblo y el alcalde lo eligió el pueblo. El alcalde y el gobernador son el gato gris, el gato negro y el gato blanco. ¿Quién es el presidente? El gato gris. Entonces, aquí la Constitución no le dice... O sea, todos los gatos. Todos los gatos. Ok. Yo no sé si me permite, pero usted dice que le envió un Twitter al presidente y que solo tuvo una sola respuesta de alguien que le dijo si se asustará o no se asustará. ¿Eso cuándo es? ¿Cuándo nace la idea de un referendo para revocar el mandato del presidente? Pero no solo del presidente, sino que este referendo también tiene otros 2 puntos que, por supuesto, me gustaría que nos contara más adelante. Sí, perfecto. Pero bueno, la idea del referendo y de revocar a Santos, como le dije ya, nació de ese momento en que, hombre, no respeta a un pueblo, no respeta la Constitución que juró defender. Le dijeron que o sea, no. Esto viene después del 2 de octubre del año pasado. Sí, correcto. Esto surge porque es que, mire, todos los colombianos y todas las colombianas guardábamos la esperanza de que realmente fuera posible la paz, de que realmente estuviéramos en manos de personas que realmente estaban interesadas en conseguir la paz, pero con justicia, para todas y cada una de las personas que habitamos este bello país. Ok, gracias. Entonces, hacen ustedes la idea, se meten la idea en la cabeza, la plasman, van a la Registraduría Nacional. Usted tiene la certeza en ese momento que la Registraduría le va a dar, en su parte resolutoria, le va a dar positiva respuesta. ¿O tiene sus temores? No, yo no tengo ningún temor porque yo soy una persona que cuando hace algo es porque está segura de lo que está haciendo. Okay. Sí, desafortunadamente sí, yo acudí a la personería, en la personería no me quisieron ayudar porque yo no soy abogada, pero ¿La personería de dónde? A la personería de Bogotá. Okay. A la Defensoría del Pueblo aquí en Bogotá también acudí y se negaron también a brindarme asesoría al respecto. Sí. Entonces, no, porque es que cuando una se cansa, miren, cuando el pueblo se cansa, es lo que les estoy diciendo, y es lo que ocurre en este momento, cuando el pueblo ya no soporta más, créanme, para adelante porque es que para atrás ya no hay para dónde. Señora Gladys, bueno, las 3 preguntas, quiero centrarme en las 3 preguntas y quisiera en esas 3 preguntas que me ayudara con definiciones propias de cada una. La primera pregunta de este referendo dice que busca que ningún empleado o servidor público gane más de 10 salarios mínimos mensuales, sean congresistas, presidente, magistrados o cualquiera otro que tenga analogía con esos cargos. Sí, correcto, sí, todos. Miren, lo que pasa es que si vamos a mirar, cuando decimos el salario de congresistas, presidente y todo, en promedio, ganan aproximadamente 41 salarios mínimos mensuales. Entonces yo me puse a hacer cuentas así, dije, un salario mínimo, entonces una persona que desafortunadamente no todos en Colombia que están empleados al menos ganaran el salario mínimo, muchos ni siquiera ganan el salario mínimo, pero vamos a asumir que el 90% de los colombianos y colombianas que tienen un empleo ganan el salario mínimo. Deben trabajar, escuchen esto, 3 años y medio para ganar lo que un congresista, un presidente, un magistrado se gana en un solo mes. ¿Aplica para los diputados? Para los diputados, para los gerentes de empresas del Estado que se ganan 35 millones de pesos, para todos. Miren, lo que están diciendo es que todos los empleados van a bajar el sueldo. Falso, miren, falso. Simplemente lo que se hace en esta pregunta es que nadie, ninguno de los empleados servidores públicos gane más de 10 salarios mínimos. Si gana menos, a ver, no le van a bajar, no señor. Si se está ganando 1 millón, ¿por qué le van a bajar? Si es que la ley dice es no más de 10 salarios mínimos. Entonces no se dejen confundir, miren, por favor consulten. Hagan como yo, no es, que tengo dudas. Google es una herramienta maravillosa. Hoy en día usted digita y de inmediato salen las leyes, salen las normas, salen todas las explicaciones. No comamos entero, como yo les he dicho a todos y a todas cuando me preguntan. No se crean solo mi palabra y yo entiendo que estén desconfiados porque no han hecho sino engañarnos todo el tiempo. Confirmen. Yo les he dado hasta el número de la registraduría, 220-2880, opción 3. Llamen allí,
que porque no está publicada la resolución no es legal. No es cierto, no sé la razón, me preguntan, pero hasta allá sí no llego. El por qué la registraduría no ha publicado esta resolución no lo sé. Un ciudadano ya dijo que él iba a entablar una tutela para exigir que la hicieran pública, pero desafortunadamente la rama judicial está en vacancia y llegan hasta después del 10 de enero, así es que en este momento la opción que tenemos es llamen a la registraduría y confirmen la veracidad. Mire, cuando se confirma algo se puede tener la certeza de que se está haciendo bien. Perdone que le interrumpa. El ganar 10 salarios mínimos no hace que en un país con una fama de corruptos se vuelvan los funcionarios mucho más corruptos. Es muy probable y ese es el cuento que tienen, que hay que no les podemos dar el sueldo porque se vuelven corruptos. Yo me hago una pregunta, ¿es que la elección es de corruptos? No, la elección dice vamos a elegir congresistas, vamos a elegir presidentes, no gente corrupta. Entonces, ¿por qué asumimos que la gente que tiene el mando en un gobierno tiene que ser corrupta? Es decir, yo no le encuentro sentido a eso. Cuando yo soy una persona que quiere servirle a mi pueblo, servirle a mi patria, es más, no deberían ni ganar sueldos los congresistas, es así de sencillo. Pero como todos tenemos que vivir y todo ese cuento, pero la pregunta mía ¿es que elegimos corruptos? Es decir, que si yo me lanzo es porque soy corrupta, si yo aspiro a una curul del Congreso o de la Asamblea o concejal o cualquiera de eso, ¿es porque soy corrupta? No, no, es decir, no me parece. Ok, señora Gladys, la segunda pregunta busca revocar el mandato del presidente Santos. Y ahí está entonces, sí, ahí está entonces, permítame decírselo, casi que metiendo las manos al fuego. Sí, perfecto, pero miren, sí me lo han dicho y es cierto, pero yo tengo desde muy niña una frase. Y se lo digo por una sola cosa, porque el presidente de todas maneras tiene mucho poder, es el ejecutivo del país. Hay fuerzas de izquierda que están respaldando al presidente, hay grupos de centro derecha, de derecha. Entonces usted, una ciudadana normal, común y corriente, ¿cómo se mete en esa utopía? Para mí una utopía. Sí, para muchos, pero ya está comprobado, miren, tenemos la razón. No se preocupe, tranquilo, no se preocupe, sí. Yo lo entiendo porque es que, mire, la mayoría lo piensa y es lo que muchas veces están utilizando para confundir al pueblo de que no se puede, Ya está comprobado. Primero que todo, la resolución dice que sí, que es legal. Ahí está la resolución, la pueden consultar, es decir, preguntarle a la registraduría porque desafortunadamente, como les digo, no está publicada. Pero no es una utopía, es una realidad. Miren, lo que faltaba era buscar el mecanismo, encontrarlo. Y gracias a esa investigación exhaustiva que yo hice, la encontré. Es muy posible, es tan posible esa revocatoria que ya en Colombia está movilizada, yo podría decir que el 60% de colombianos y colombianas a través de las redes sociales como Facebook y como WhatsApp. Señora Gladys, hay otro referendo, por supuesto legal, avalado por la Registraduría Nacional, y creo yo, desde mi punto de vista, que podría en un momento determinado desbalancearle su proyecto, que es el 1380, el de ustedes es el 13324, ¿verdad? El 13324 y el otro es el 13380. ¿sí? Ajá. No creo que lo desbalancee propiamente, sino que yo les aprovecho esta oportunidad, miren. Es otro referendo que pide 20, es decir, pagarle 20 salarios mínimos a los congresistas, pero solo a los congresistas. Es decir, que presidente, magistrados, ministros, diputados van a seguir ganando lo mismo. Ajá. Y son 20 salarios mínimos, lo cual a mí me parece, pues, en mi opinión, desproporcionado debido a las circunstancias. Y aparte es decir, de eso, que tendría algunas desventajas porque no involucra sino solo a los congresistas. Sí, solo a los congresistas. Y aparte de eso, de acuerdo con este referendo, empezaría esto a regir, pero a partir del 2018. En cambio, nuestro referendo, el referendo por un país mejor, desde el momento en que el pueblo apruebe el referendo, es desde ese momento que empieza a regir y se les va a disminuir a 10 salarios mínimos a todos los servidores y empleados públicos, incluido el presidente, congresistas y etc. Señora Gladys, vamos a la tercera pregunta, y es la que busca realmente revocar o más bien blindar la Constitución. ¿Cómo es eso?
A ver, el asunto es el siguiente. En la Constitución Política existen 3 formas para reformar la Constitución. En el artículo 374 se dice mediante referendo, es decir, el pueblo, por una Asamblea Nacional Constituyente, y el Congreso también puede reformar la Constitución. Entonces, ¿por qué es necesario blindarla con esa tercera pregunta? Porque sí, está bien, el pueblo aprobó el referendo y sí está de acuerdo, revoca santos, le baja el salario a todos los servidores. En el momento en que el Congreso decida modificar nuevamente eso, simplemente emite un acto legislativo un año después de que esto esté en vigencia y ya, se echó para atrás. Entonces, de ahora en adelante, además está comprobado que todos los actos legislativos en su gran mayoría han tenido la tendencia de mejorar los beneficios para los gobernantes, pero no se piensa en el pueblo. Eso me hace pensar en esta tercera pregunta, y es que es algo muy curioso. Cuando uno dice que ustedes, o cuando ustedes dicen que buscan, o usted busca blindar la Constitución, es que realmente este referendo, de aprobarse, tiene que incorporarse como otro artículo de la Constitución. Correcto. Este es un referendo aprobatorio constitucional. ¿Qué significa? Que va a reformar la Constitución. Ok, eso es bueno que lo aclaremos. Aclaremos, por favor. Sí, significa que esto va a quedar incorporado como norma. ¿Qué significa? Por eso mismo hay un pedacito donde dice que en el momento, me voy a permitir leerlo, por ejemplo, la tercera pregunta, que es, artículo 374, la Constitución Política podrá ser reformada o modificada únicamente mediante referendo. Ese sería el artículo. El parágrafo que se le añade es el siguiente: a partir de la aprobación de este artículo, toda disposición legal anterior, antes de la aprobación de este referendo, y que sea claramente contraria, se declarará como insubsistente. ¿Qué significa? Que a partir de esto, toda ley que diga que un congresista o un servidor público puede ganar más de 10 salarios mínimos, queda derogada. Que a partir de la aprobación de esto se va a contemplar y se va a empezar a legislar para que se incluya también al presidente dentro de la ley para la revocatoria del mandato. Con eso queda pues mucho más explícito la figura de la iniciativa popular. Ese entonces es el blindaje real de que habla esta tercera propuesta. Sí, que no se lo puedan cambiar a su antojo y a su acomodo con un acto legislativo. Ok, yo tengo aquí justamente lo que usted tiene ahí, señora Gladys, y es que las preguntas, la primera pregunta, o sea, tiene 3 preguntas. Primera pregunta: ¿aprueba usted la adición del siguiente artículo? Justamente hablando del blindaje, ¿no? Entonces habla del artículo 131A: ningún empleado o servidor público, incluido el presidente de la República, podrá recibir remuneración o asignación mensual total proveniente de los dineros del Estado que supere 10 salarios mínimos legales vigentes. Parágrafo: a partir de la aprobación de este artículo, toda disposición legal anterior y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se declarará como insubsistente. Exacto. Y esa es más o menos la línea, porque en la segunda pregunta dice: ¿aprueba usted la revocatoria por insatisfacción general de la población del segundo mandato del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, para la cual, y mientras se legisla al respecto, se aplicará por analogía jurídica la ley estatutaria 1757 de 2015, que ya fue la que nosotros hablamos al principio, señora Gladys, pero permítame. Y la tercera pregunta dice: ¿aprueba usted la modificación del artículo 374 de la Constitución Política, del cual dice así? Artículo 374, que usted acaba de mencionar: la Constitución Política podrá ser reformada o modificada únicamente mediante referendo. Esa es la manera como ustedes se han puesto en la tarea de blindar justamente este referendo que pues están desarrollando. Sí, también, y para frenar esa reforma absolutamente arbitraria que está haciendo el Congreso debido al fast track de que van a aprobar por Constitución, así a pupitrazo limpio, cualquier modificación de la Constitución. No, es que eso no tiene sentido.
no tiene sentido porque es el pueblo el que tiene que decir si aprueba o no. Lo que les decía, el pueblo es el dueño de esta empresa, es el pueblo el que tiene que decidir qué se modifica y qué no. Aquí quiero preguntarle una cosa, Sí. es ¿cuántas firmas necesita este referendo para ser aprobado? Bueno, para ser aprobado hay dos opciones. La primera es el 5% del censo electoral, que son aproximadamente 1.800.000, más de 1.700.000, hablemos de 1.800.000 firmas. El problema con el 1.800.000 es que sí, bueno, se aprueba que se cite al referendo, pero tiene que pasar por la aprobación del Congreso, es decir, después de que la registraduría revisa Ajá. y valida las cédulas, emite una certificación de que sí, que se llenó el requisito, entonces pasa Sí. por la Corte Constitucional para que también dé el certificado de que es constitucional y se pasa al Congreso. En el Congreso, con ese 1.700.000 o 800 firmas, el Congreso es el que decide por la mitad más uno del Congreso si se cita al referendo. Y entonces, de acuerdo a todos los hechos, a todos los sucesos... Justamente, señora Gladys, usted me decía ahora que por lo que ha venido sucediendo, por los antecedentes del plebiscito del 2 de octubre, la reforma tributaria, la ley de amnistía, ustedes tienen el temor de que el Congreso realmente no le juegue bien a este referendo. Correcto, sí, ese es el temor grande. Y para salvar esto, entonces nos acogemos al artículo 9 de la misma ley 1757 de 2015. Ajá. En el artículo 9, todo el que quiera comprobarlo, miren, esto que se está diciendo acá, se puede comprobar, van a Google y confirman, escriben ley 1757, a ver si es cierto lo que estamos diciendo acá. En ese artículo 9, en su primer parágrafo, dice que, pues a grandes rasgos, que si las firmas que apoyan este referendo, es decir, las firmas que van a estar aquí registradas en este formulario, superan los 8 millones, es decir, más del 20% del censo electoral actual, entonces, ese paso de que el Congreso tenga que aprobar el referendo se salta inmediatamente porque es que es una orden directa del pueblo, le dice, no, usted no tiene que aprobar, yo le estoy diciendo, emita todos los trámites en 20 días para que se realice, se cite el referendo. Obviamente pasando los pasos de la revisión de la validez de las cédulas aquí plasmadas y obviamente la certificación de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Lo que nos llevaría a lo siguiente es que dicen, eso ya no es posible porque es que no le faltan sino escasos 2 años, no sé qué. Claro que es posible porque miren, estamos pidiendo que sea para allá estas firmas. La ley dice 6 meses, pero no nos vamos a tomar los 6 meses, no, es para allá que tenemos que hacer esto. Se recogen las firmas. Es decir, que le da un rango de 6 meses, dentro de los 6 meses. Puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, puede ser a los 10 días. Sí, Eso es espectacular. O sea, depende, es o sea, lo prontos que sean ustedes. Exacto, sí, es decir, sí, ya les estoy pidiendo que por favor consigamos para el 30 de enero, eso no quiere decir que el 30 de enero, si no tenemos los 8 millones no podamos seguir buscando, no, podemos seguir buscando, lo que pasa es que el afán es por eso, por el tiempo apremia, y yo les digo una cosa, miren, si el Congreso de la República en menos de 15 días aprobó una reforma tributaria tan arbitraria y aparte de eso una ley de amnistía en solo 15 días, miren todo lo que hicieron, imagínense en 6 meses lo que pueden llegar a hacer. Entonces es hora de ponerle ese freno, y sí se puede. No nos dejemos convencer de que no es posible, consultemos, miren, esto es cierto, consulten el nodo, consulten la página de Costa Noticias, consulten la página de La Hora de la Verdad, allí ya lo están publicando porque es que los medios de comunicación tradicionales no han querido escuchar este llamado de que lo publiquen. Todo el pueblo tiene derecho a conocer esto es una noticia, esto no es un rumor ni es un invento, no se dejen manipular de que eso es falso y es mentira, no, miren, aquí están las pruebas, lo pueden ustedes revisar. Entonces, no, es absolutamente posible. Señora Gladys, hay una cosa que es cierta y que aclarar. Usted decía que si se presentan las hojas que no estén completas, puede ser anulado el referendo. ¿Cuál es la recomendación que usted tiene para las personas que están ayudándole, que están dentro de su equipo, o que se suman, o que quieren voluntariamente trabajar
en este mecanismo de referendo para presentar la revocatoria. Ah, perfecto, mire, gracias. Eso sí le agradezco muchísimo que me permita esto, porque es absolutamente importantísimo. Bueno, gracias. ya no la entregaron. Bueno, en algunas personas que lo están imprimiendo, mire, sale, si ustedes logran apreciar, en esta parte sale cortada. Ajá. La parte de las preguntas. A ver, aclaro. En el archivo que se les envía de recolección de firmas hay dos páginas. Las dos páginas son, una es esta, que son propiamente el formulario con los espacios para llenar los datos de las personas que apoyan, y la otra son las preguntas. Las preguntas también están en el mismo archivo y se deben imprimir así, mire, fíjense, que está completamente, que no quede cortado en esta parte, porque nos anulan las es decir, firmas. que el formulario de donde van las firmas, los nombres, los números de cédula, las firmas de los ciudadanos, Sí. En el dorso va las preguntas que tiene que hacerse o que tiene que responder el ciudadano. Correcto, debe quedar en la misma hoja, porque es que es lógico. Yo le voy a decir a la persona, firme esto, pero ¿qué le firmo? Mire, esto es lo que usted está firmando, y entonces la persona lee y dice, ah, sí, estoy de acuerdo, entonces firmo. Y si no, gracias, no estoy de acuerdo, no firmo. Pero entonces es para que la gente sepa lo que está firmando. Entonces, esta es la forma de imprimir el formulario. Por una parte del formulario, por el otro las preguntas, pero teniendo en cuenta que no salgan así, por favor, mire. Resulta que esa página 2 parece que ser que al imprimir está provocando esto, entonces yo les tengo una sugerencia. Cuando vayan a imprimir esa segunda página, buscan y dicen papel oficio, porque viene configurada para carta y por eso sale así. Entonces ustedes dicen, imprimir, sí, tamaño del papel, oficio, y la mandan a imprimir. Confirman que salga como esta, y entonces efectúan ahí sí el formulario completo, le sacan todas las fotocopias que necesiten. Todas las fotocopias también deben estar así las preguntas y aquí el formulario, y esa es la forma, porque de lo contrario nos anulan las firmas. Señora Gladys, ¿cuál es el mecanismo de recepción de todas las firmas que se puedan recoger a lo largo y ancho del país? Porque eso, uno dice, bueno, pero ¿dónde? Bueno, la gente las recoge, la gente va, pero ¿dónde las lleva? ¿A quién se las lleva? ¿Cómo pueden hacérselas llegar? Sí, la verdad es, en ese aspecto, sí, pues como fue algo tan, es una iniciativa popular, digamos, no estamos utilizando dineros para formar comités y esto, entonces se está haciendo así por redes sociales, lo han impreso, las personas que lo han hecho saben cómo es. Entonces, lo que se les ha publicado es lo siguiente: tienen que, por favor, tener en cuenta lo siguiente. Única dirección, disculpen, una única dirección es enviarlo. Estoy pidiendo que lo escaneen antes de enviar los físicos al correo marujin07@gmail.com. La mayoría ya lo tienen. Entonces, ustedes tienen... ¿Con qué propósito? Porque uno supone que las firmas deben venir en original. Sí. ¿Con qué propósito los envían a su correo? Sí, estoy de acuerdo. En PDF, es decir, en fotografía, en imagen. Es con la idea de, en tal caso, un caso esporádico que se perdió un formulario por alguna razón, entonces tenemos cómo recuperarlo. Y de alguna manera, ¿cómo decirle a la registraduría que efectivamente ese documento estuvo allí? Correcto, esa es la idea, básicamente. Y entonces se envían a esa única dirección que les aparece en las instrucciones que yo les estoy enviando, que es en Servientrega, y por Servientrega... ¿De alguna ciudad, de algún sector especial? Desde cualquier lado pueden mandar. No, pero a donde debe llegar Llega a esta dirección, sí, mire, está ubicada esta oficina de Servientrega, ubicada en Bogotá, en el centro comercial Centro Suba. Está ubicada en la calle 139, número 91A19, local 1103. Lo deben dirigir a Gladys Sánchez Castro con el celular que les aparece en las instrucciones, o sea, 312-5094, y la cédula que ustedes pueden constatar en la resolución 51-744-581. Entonces ustedes con esos datos forman su paquetico de un formulario, 10 formularios, 50 los que tengan, todos son valederos.
los guardan en un sobre, en un paquete, lo envían por correo certificado en la oficina de Servientrega, dicen, mire, voy a mandar esto, escriben los datos, ellos le entregan una guía en Servientrega de envío, ustedes por favor la escanean nuevamente al marukin07@gmail.com para que yo tenga la prueba de ese envío y con ella pueda ir a reclamar los formularios o mande a la persona que Señora Gladys, ¿quiénes pueden firmar esta iniciativa? Esta iniciativa la puede firmar todos y cada una y cada uno de los colombianos y colombianas que sean mayores de edad y tengan su cédula de ciudadanía en el censo electoral. A lo que yo me refiero, me preguntan, pero es que yo nunca he votado y no la tengo registrada. Eso quería preguntarle, justamente, si hay una persona que nunca ha votado, que hace poco cumple los 18 años, pero dice, yo estoy de acuerdo para firmar esa planilla, para enviarla al referendo que la señora Gladys Sánchez está promoviendo. ¿Cómo hace? Bueno, en el caso que usted específico que me cita, por ejemplo, acabo de cumplir los 18 años y pidió su cédula, él no puede todavía estar en el censo electoral porque no le han emitido su cédula. Si ya se la emitieron y fue antes del 30 de noviembre, del 30 de noviembre que fue la última actualización, entonces sí puede hacerlo y tiene todo el derecho. Si no ha inscrito su cédula en ninguna parte, digamos yo tengo 50 años y nunca he votado y nunca la he inscrito, no importa, usted en el momento en que le emitieron su cédula, la emitieron en alguna ciudad, en algún lugar, si su cédula es de Bogotá, de Bucaramanga, usted simplemente ingresa a la página de la Registraduría Nacional. En la parte izquierda dice consulte su mesa de votación. Usted digita el número de su cédula, le da consultar y de inmediato le sale su mesa de votación es tal. Usted tiene todo el derecho, aunque nunca antes haya votado, de ejercer este derecho para que este referendo sea una realidad. Señora Gladys, finalmente, ¿usted tiene algún temor frente a la promoción de tanto un temor político o un temor personal, de pronto por su vida o alguna cosa de esas, por ser la promotora de un referendo que ciertamente está pidiendo la cabeza del presidente de los colombianos? Desafortunadamente sí, estamos en un país que ha sido creado en la violencia, que cualquier idea que va en contra de las instituciones se pretende borrar con violencia, pero el miedo no deja andar. Y yo ya me cansé y espero que todo el pueblo colombiano y los que me están escuchando también ya se hayan cansado de tanto atropello, de tanta injusticia. Si es que somos los dueños, con los impuestos estamos pagándole a todos ellos para que nos representen y esa es la forma, con una reforma tributaria que le pone impuesto a cosas tan elementales, discúlpeme que sea tan franca, como el papel higiénico. Según el gobierno y según el Congreso, el papel higiénico es un artículo de lujo que debe pagar IVA. ¿Eso en qué cabeza cabe, por Dios? Si usted se va a comprar una bolsa de leche que le vale 1,000 pesos, tiene que pagarle 190 al Estado por el derecho de darle un vaso de leche a sus hijos. ¿Eso tiene sentido? No, no lo tiene. Entonces sí, el temor existe, pero aquí estoy de frente defendiendo el derecho de los colombianos y no me voy a echar para atrás. Nadie dice que no. Si algo tiene que suceder, pero es que miren, el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la guerra y con la vergüenza. Señora Gladys, finalmente, agradecerle, no quiero cortarla ni muchísimo menos, pero quiero agradecerle a usted por haber de verdad tenido esta deferencia para conmigo en esta entrevista exclusiva y simplemente decir que yo creo que este referendo, esta convocatoria va a levantar mucha polvareda en el país, pero también yo no sé si va a levantar mucha solidaridad con este referendo que justamente pues trata de definir puntos muy viscerales, que son esos tres que leímos al final. Sí. Le deseamos lo mejor en ese referendo, señora Gladys, y gracias por haber accedido a esta entrevista. Héctor, muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted esta oportunidad, ya que como le digo, todos los medios me la han negado.
Y por favor, una última anotación. Mire, es por Colombia, es por ustedes, por sus hijos, es por sus nietos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.